Buenas noches, Nicole. Bueno, estaba esperando que empezara para empezar la sesión. Ok. Buenas noches, Elizabeth. Le comentaba a tu compañera Nicole que, bueno, ya voy a empezar la sesión. Estaba esperando que alguien ingresara. Ok, bueno, buenas noches. Soy la maestra Leticia Arjona. Estamos en el módulo 13, variación de procesos sociales. Es la sesión número 2 y como platicamos en la sesión pasada. Generalmente en esta sesión me gusta o nos gusta eh, ver como las dudas en específico de alguna actividad integradora que hicimos o de algún recurso de forma individual. Les comparto que por medio electrónico no me ha llegado ninguna duda al respecto. Todo ya han sido evaluadas las actividades que han entregado hasta el día de ayer. Está bien, Elizabeth, no te preocupes, entiendo esta parte. Entonces, si tuvieran alguna duda al respecto o alguna indicación, pues con gusto estaríamos aterrizando directamente esta parte. Y bueno, aprovechar y comentarles que por manera excepcional nos indican de Prepa en línea CEP que aquellas personas que hayan sido afectadas con las situaciones que se presentaron en Guerrero el día de ayer, hace 2 días, en la madrugada, pues por el huracán, por el paso del huracán, eh, favor de pedirme la extensión directamente para sus actividades de obviamente que se puedan entregar la siguiente semana. Es una desgracia que, bueno, todos nos tenemos que unir, tenemos que tener empatía para estas situaciones. Ojalá que todos se encuentren bien, ojalá que si hubieran estado ahí o si están ahí, solo haya sido nada más pérdidas materiales en esta situación y nosotros como partes de la educación y parte de la educación en línea, lo único que podríamos hacer o apoyar en esta situación es prórroga con sus actividades, siempre y cuando ustedes me lo indiquen, por favor, y sería para la siguiente semana. Nada más sí hay que considerar que lo que es los foros, desgraciadamente, o las actividades adicionales, como las actividades de realización de cuestionarios o algunas pendientes de esta semana, por ejemplo, la de cuestionario socioemocional y la actividad socioemocional no la podría habilitar. El cuestionario del contexto tampoco, ni la permanencia estudiantil en prepa en línea CEP tampoco. Entonces, sí es necesario que por favor lo contesten. No sé si la plataforma el sábado, el domingo o el lunes haga una excepción en estos casos. En mi caso, yo solo podría habilitar las actividades integradoras para que consideren esta parte, ¿sí? En verdad, es muy triste lo que les ocurrió a nuestros vecinos de Guerrero, que ahí fue donde más impactó el huracán, pero la forma en que nosotros podríamos ayudarla en estas situaciones, bueno, teniendo una apertura en esta parte. No me han indicado si solamente van a ser los primeros 3 días. Por mi parte no hay problema, o sea, yo entiendo perfectamente la situación. Yo entiendo que muchas veces por esta parte, si digamos no nos afectó en nuestra casa, en nuestro hogar, generalmente las afectaciones en comunicaciones es
lo primero que se va, el Internet, la luz, el teléfono, toda esa parte. Y, pues, obviamente, a lo mejor queremos los medios de comunicación para justamente comunicarnos con nuestros familiares o con algo más, importante, digamos, en estos momentos, ¿no? Entonces, esperemos, reitero, que ojalá estén todos bien y, por mi parte, no hay ningún problema en extensión de actividades, solamente, por favor, sí pídanmelo, ¿no? Y obviamente son para los estados que fueron perjudicados, ¿no? O no si estamos a lo mejor en Yucatán, vamos a decir: "Ay, pues, es que a mí también me llegó". No, o sea, hay que ser como más conscientes de esta parte, ¿no? También parece que ya se está formando otro huracán por Oaxaca, entonces, pues, obviamente son temporadas muy fuertes, esperemos que solo llegue a una lluvia tropical, pero bueno, estamos al pendiente y ojalá que estemos todos bien y se resguarden con mucha precaución ustedes y sus familias, ¿no? Okey, bueno, vamos a empezar, la sesión. No sé si tengan alguna pregunta en específico en relación, al tema o al algún tema o alguna actividad en sí. No sé si ya subieron sus actividades para que visualizaran que ya estaban evaluadas, si tienen alguna duda en torno a la evaluación. Okey, muy bien. Bueno, Nicole me comenta que no tiene ninguna duda. Bueno, okey. De momento yo no recién estoy diciendo sí, la actividad 2 es un poquito más estructurada, vaya. Es aquí sí hay que tener como más, situación para contestar. Nada más en una observación, hubo una actividad de la actividad número uno que, hizo su compañero o compañera, no recuerdo muy bien, tuvo un error en la ley de exponentes. Entonces, por favor, les pido que revisen la ley de exponentes, porque me marcó que un número elevado a la cero potencia me daba cero. Entonces, con eso, pues ya baja un poco de calificación y les pido, por favor, que revisen esa parte para evitar todas estas situaciones. Hay algunos que no me incluyeron referencias, por favor, hay que incluir las referencias. Es muy importante esta parte porque con esto no me garantiza, pero sí me da cierto respaldo académico en cuestión al plagio. Entonces, por favor, acuérdense que tenemos que hacer esta parte. Y bueno, aterrizando en lo que son las referencias, los invito, creo que todos ustedes ya tienen el manual de citas y referencias en Prepa en línea CEP basado en el estilo APA, este manualito. Si no, de todos modos, yo el próximo lunes ya se los comparto nuevamente o si no lo tienen, díganmelo por favor por el mensaje para compartírselos el día de hoy y ya tenerlo. Les voy a enseñar así como fácil forma de utilizar el manual. Yo sé que, bueno, es un manual con más de 100 hojas, bueno, 50 hojas, y de repente uno dice: "Híjole, pero ¿cómo me voy a leer todo esto?". O sea, ya paso a la hoja 3 y ya sé que es importante citar y cómo se abrevia y la diferencia entre cita y referencia. Entonces, bueno, pero ya después ya me da flojera y demás. Bueno, les doy un tip, ¿no? Estamos aquí en nuestro archivo del manual de citas y referencias. Normalmente, bueno, podemos hacer 2 cosas. Uno es, citar. Citar es tomar un texto 100% del autor. Es lo que conocemos como copiar y pegar. Estas citas no pueden llevar un texto, digamos, un ensayo o un resumen, no pueden ser más de 3 párrafos en una hoja, ¿sí? O sea, no puedo tener 3 citas de una definición o de algún concepto en una página, porque ya se saturaría y no aterrizaría mi idea principal que yo quiero desarrollar.
llámese en cualquier texto, ¿no? O sea, si yo genero una conclusión y necesito la definición de exponente, un ejemplo, puedo tomarla, pero si la definición me dice, pero si la conclusión me dice que es de media cuartilla, pues obviamente ahí no vamos a tomar en cuenta tres definiciones de exponentes, sino solamente una que no esté muy extensa y que sea parte de la conclusión, ¿sí? O sea, que encaje perfectamente. Entonces, esa es la diferencia entre cita. La cita es tomamos directamente el texto, copiamos. Recuerden que la clase pasada yo, ¿cómo se puede decir? Recomendé el Google Académico. Entonces, en esta parte, eh, por ejemplo, vámonos a ir otra vez. Hay varias formas de citar y referenciar, ¿sí? Entonces, bueno, en la cita directamente, aquí, por ejemplo, si nos vamos a ley de los exponentes en matemáticas, digamos, encontremos aquí, a ver si nos permite, nada más que lea el archivo, la página. A ver, ok. Aquí tenemos una hoja de texto. Se me hace que no nos va a pedir porque no nos va a permitir, porque es el libro tal y como está escrito, como una foto. Estoy revisando a ver si algún texto encaja en alguna definición. Que bueno, este es nada más un ejemplo, ¿eh? No crean que es para que esté más claro esta parte. Y bueno, tenemos 33 hojas con la ley de los exponentes, pero bueno, bueno, no viene como una definición en sí. Dejen, busco otro libro. No, y este no me va a dejar copiarlo, porque si se fijan, trae como la manita. Y este no podemos, a lo mejor sí podemos tomarlo, pero bueno, quiero algo más fácil miren, este también es foto y no permite, igual podemos copiar, o sea, no copiarlo y pegarlo, pero sí podemos como transcribirlo tal y como viene y también se considera plagio, pero bueno, ahorita estoy tratando de encontrar un texto que, bueno, se pueda adaptar a lo que nosotros hacemos como definición, ¿sí? O conclusión. Entonces, puede ser que por aquí ya me deje, ¿sí? Um, bueno, esta es una tesis. Bueno, para ya no entretenernos y mencionar directamente. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de una definición de exponentes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a citar? Aquí voy a empezar a escribir mi texto. Entonces, generalmente nosotros, bueno, me maneja como diferente el texto. A ver si aquí está. Ok. Entonces, aquí me maneja, digamos que esta es una definición. Entonces, aquí normalmente o en algunas ocasiones uno copia, pega y sigue escribiendo el texto. Entonces, aquí, por ejemplo, para darle la cita al autor, son de dos formas. Podemos hacerlo de dos formas. La primera es nombrar al autor primeramente, que es Garza, no es el Campus, es Margarita, autor, a ver, acá está, porque está demasiado pequeño. Margarita Toro Palacios, ¿sí? Entonces, aquí podemos empezarlo a redactar donde dice
vamos a decir el primer apellido, coma, y el año de publicación, ¿sí? En este caso, vamos a buscar el año que fue publicado, que fue en 1996. Entonces ponemos 1996, se cierra el paréntesis. Y ponemos, indica que la ley, digamos, de exponentes, ponemos el texto que sigue entre comillas y terminamos el texto con la comilla. Aquí pueden seguir escribiendo, ¿sí? Pero me indica que lo que está entre comillas es lo que se copió y se pegó del autor. Si no queremos hacer esta parte y solo poner lo de la ley de los exponentes directamente, lo que tendríamos que hacer es, y se maneja solamente en un párrafo, al final pongo paréntesis, pongo el apellido del autor, seguido de una coma y seguido del año. ¿Sí? Esto quiere decir que yo, el texto anterior de lo que se habló, todo es tomado de esta parte. Y no nada más terminamos dando esta cita, ¿sí? Esta cita tenemos que nutrirla con las referencias. Como les comenté la clase pasada, pues es muy fácil citar si tenemos el libro aquí en Google Académico, porque aquí, por ejemplo, podemos poner citar, y bueno, este no fue el que tomamos, pero consideremos que este fue el que tomamos, copiamos y ya las referencias, tienen que estar las referencias que nos nutrieron en el trabajo, ¿sí? Esta es la situación de estilo APA, muy fácil de hacerla siempre y cuando lo tomemos del Google Académico. Entonces, primeramente tiene que tener aquí y ya después lo nutrimos con la parte de abajo. Entonces, tienen que estar como abajo, tiene que tener el autor que es Toro 1996 y ya con eso, pues ya obviamente ya lo generamos, ¿no? Aquí está la cita, por ejemplo, de Toro Palacios. Entonces, seleccionamos, copiamos y bueno, pegamos en nuestra referencia. Entonces, bueno, claro que la referencia APA trae una estructura de formato. eh, para no, porque muchos no somos muy hábiles en esta parte, en esta situación yo no les solicito un margen o un tipo de letra en específico, pero sí a mí me interesa mucho que contengan los datos que yo puedo revisar para efectivamente identificar que ustedes tomaron esta parte de un texto, ¿no? Entonces, sí tendríamos que poner esta y bueno, esto es con un libro, una tesis, una revista externa, un video externo. Ahora, si estamos citando directamente de la página de Prepa en línea, normalmente nosotros ya nos podemos ir directamente con un ejemplo para no leer todo lo anterior y a lo mejor nos perdamos en esa situación y yo quiero directamente ya saber cómo referenciar. Entonces, en esta parte que es la página, creo que 4 o 5 por ahí del manual que viene el índice, fíjense que viene el índice, nosotros nos vamos a ir directamente a los ejemplos de referencias comunes y nos vamos a los recursos de Prepa en línea set, por ejemplo. Y aquí viene cómo debe de ser una cita y cómo debe de ser una referencia. Entonces, con esta referencia, déjenme acercar un poquito más. Ok, para que no las vean tan lejecitos. Ok. Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, aquí me dicen cómo es una estructura. Ponemos primero prepa línea guión ser, sin fecha, porque la mayoría no tiene fecha. Pone el título, módulo, número, nombre del módulo, plataforma de aprendizaje. Quiere decir, si en estos hablamos de un PDF, quiere decir si, por ejemplo, estamos hablando de aquí el Producto Interno Bruto y su distribución, por ejemplo, que es un PDF en esta situación, nosotros para llenarlos tendríamos que hacer lo siguiente.
Vamos a poner prepa en línea SEP sin fecha, el título del texto que se denomina Producto Interno Bruto y su distribución, en este caso. Luego vamos a poner módulo 13, punto, variación de procesos sociales, punto, plataforma de aprendizaje, ¿sí? Si se fijan aquí, obviamente me están dando un, un margen, como les comenté inicialmente. Entonces, ya aquí en este ejemplo, pues no viene diferente, viene como todo completo, pero aquí sí me manejan un margen donde la primer renglón del párrafo está del lado izquierdo y los demás ya están jalados un poco más al centro. Si ustedes quisieran hacer esta parte, nos vamos en el procesador de texto, por ejemplo, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si seleccionamos esta parte, dejen acerco un poco más acá. Lo único que teníamos que hacer en estas flechas de acá arriba, nosotros podemos mover el margen. Si se fijan, yo ya seleccioné mi texto. Entonces, bueno, está seleccionado el texto que yo quiero mover y me dice que el primer renglón tiene que ir del lado izquierdo y el renglón siguiente se maneja un poco con una sangría del lado derecho. Entonces, cuando muevo el de abajo, me va a mover automáticamente el de arriba, pero ya después jalo de forma individual y así se genera el movimiento del párrafo. Entonces, este es lo que debemos, lo que se debe de hacer, pero como les menciono, o sea, no, si no traen esto, les voy a poner mal que hicieron sus referencias, no, porque pues obviamente es un poco más complejo esta parte y aparte como el manual en el ejemplo directamente no me maneja la estructura de esa forma, aunque aquí arriba me la diga, no hay ningún problema. Sí, entonces por eso no se preocupen esa parte, pero lo que sí me interesa más es que efectivamente esté todo completo. O sea, si por ejemplo ponemos prepa en línea set y luego no le ponemos el título y ponemos variación de procesos sociales y luego ponemos el 13 y todo cambiado, no voy a saber de dónde tomaron la información. Entonces es muy importante que retomemos esa parte y que alimentemos nuestra actividad con referencia siempre. Durante todo prepa en línea desde el propedéutico hemos estado trabajando con referencias. Entonces, por favor, para nosotros tener una validez en cuanto a nuestro trabajo, sí les pedimos que alimenten. Hay en ocasiones que me dicen, oyes, pero por ejemplo, la ley de los exponentes, que es algo muy sencillo a lo mejor de hacer. No, yo sola leí los artículos y yo sola la hice. Yo entiendo, pero si tomamos recursos, por lo menos de prepa en línea, donde me dicen cómo hacer, de dónde vamos a sacar la ley de exponentes, cómo nos vamos a organizar y demás. Nada más que ojo, esto va directamente con la calidad de tu trabajo, de lo que estás haciendo. Si, por ejemplo, yo pongo en mis referencias cómo trabajar procesador de texto o cómo trabajar en Excel o cómo trabajar GeoGebra, en este determinado caso que ya estamos manejando este trabajo, eso no es parte de las referencias. ¿Por qué? Porque no me están nutriendo académicamente mi trabajo, no sé si me doy a entender. No me están dando el contenido que estamos trabajando, sino más bien la forma y la estructura que realmente, pues, eso no está como validado esta parte. Si estuviéramos a lo mejor en un módulo de tecnología y me estoy enseñando a usar un procesador de textos, pues a lo mejor sí se vale saber dónde, cómo voy a copiar y pegar o cómo voy a hacer ciertas herramientas que voy a estar utilizando y de dónde saqué, cómo lo uso, ¿no? O sea, entiendo, pero aquí como estamos hablando directamente de productos de contenido, sí tendríamos que manejar el producto de acá, de prepa en línea, si no encontráramos otro más. Entonces, aquí hay ejemplos válidos que si no sabemos, por ejemplo, encontramos que un PDF, bueno, si se fijan, nosotros aquí en prepa en línea se manejan como
unos formatos, donde nosotros identificamos que algunos son, PDFs, que es Producto Interno Bruto y la Educación, estas son también unos, material de lectura. Entonces, aquí como mencionamos como algunos, esto es algún video, entonces son diferentes tipos donde nosotros nos podemos basar, en donde aquí pueden basarnos directamente cómo es una página, cómo podemos la actividad de aprendizaje, porque de repente, nos basamos en una actividad de aprendizaje, a lo mejor de algún compañero o de, un facilitador que anteriormente, un asesor que nos los compartió. Entonces, de aquí podemos ponerle también esta parte, cómo nosotros podemos armar, o directamente decimos: "¿Sabes qué? Yo estoy leyendo las instrucciones de la actividad integradora uno y no encontré ninguna otra forma donde hacerlo porque me explicó tan bien la actividad que la voy a citar, ¿sí? Entonces, eso también se puede hacer. Entonces, por ejemplo, aquí vienen cómo los podemos, citar o referenciar. El foro también, digamos que yo hice una aportación importante en este foro de esta semana y voy a replicarlo en el foro de integración, lo podemos poner, ¿sí? O algún compañero hizo una definición que me agradó y lo voy a retomar, lo podemos hacer, porque estamos trabajando directamente en este módulo y generando, obviamente, conocimientos, ¿no? Aquí hay ejercicios, hay cuestionarios, a lo mejor algún cuestionario que me haya llamado la atención, de una definición y demás, de una autoevaluación, pues aquí hay como toda esta parte, la infografía, el SCORM, la lección, EPUB y bueno, todo el paquete de H5P y video y audio, ¿no? Entonces, también videos si nosotros, estamos en la sesión y también lo queremos compartir, también se vale. Y, bueno, este es como ya irnos directamente con todo lo que se está manejando. Si ustedes quieren tomarlo directamente de una página o de, un artículo de Internet, pues también lo podemos tomar. Como les digo, bueno, el Google académico es así como muy fácil de hacerlo, pero si que ustedes quisieran un periódico, un artículo de la revista, ya hasta de Facebook o de TikTok ya se pueden citar. Entonces, no nada más tiene que ser un libro o algo de calidad en cuestión de esa parte, pero sí se tendría que manejar directamente. Entonces, todo, si hay alguna película, o sea, todo, 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 todo lo podemos tomar sin necesidad de que nosotros, caigamos en plagio y que le demos al autor lo que merece, ¿no? Entonces, si esperando que con esto quede un poco entendido esa parte y, pues, con gusto. La imagen sí, mire, la figura uno y figura 2 bueno, son diferentes formas de citar, ¿sí? Normalmente, bueno, aquí no nos están pidiendo muchas imágenes. Si se fijan, bueno, todas las actividades, no hay una imagen que me soliciten para completar la actividad. En ocasiones, los alumnos comentan una imagen, como portada. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer, pero la figura uno y 2 se manejan directamente cuando estamos hablando y nutriendo un tema en específico del texto. Si estamos agarrando, no sé, a lo mejor la imagen de la portada de Prepa en línea, no es necesario que la indiquen como referencia, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si tomamos una gráfica que alguien hizo anteriormente, ahí sí te tendría que replicar esa parte. Generalmente, figura uno y figura 2 figura 3 y demás, es de propia autoría. Es por eso que me imagino que ha de ser distinto. Haz de cuenta, yo formo mi propio texto, que es prepa en línea, y manejo una imagen donde está un muñequito, o una foto donde está o una gráfica donde quiero expresar algo. Entonces, de aquí nosotros, como es de propia autoría, sí se puede manejar figura uno y figura 2 porque es de mi autoría. Pero si es directamente tomada de otro lado para nutrir la actividad o el trabajo, sí tendríamos que ponerlo como lo indica el manual.
Sí, no sé si quedó clara esa parte, Elizabeth. Perdón. Sí, efectivamente, o sea, la figura, cuando nosotros manejamos esto generalmente se puede hacer, bueno, no cabe en un ensayo, porque un ensayo no debe de traer imágenes, ni debe de traer como ese contenido. Pero digamos, yo soy una investigadora, hago una investigación en cuanto a, a los niveles de, ¿qué se puede decir? De que vamos a ver en este módulo, podemos la migración en México, ¿sí? Entonces, pero hago un proyecto de investigación. Yo como autora nutro mi trabajo con definiciones y demás, pero como propia autora, yo tengo resultados de mi investigación que voy a graficar o que voy a poner fotografías de la migración en mi escuela o que voy a poner la foto de mi escuela o alguna información relevante, una tabla, por ejemplo, que se genera como imagen. Ahí sí manejo como explico, la figura número uno, siempre y cuando sea de mi autoría. Sin embargo, si yo tomo la figura en otro lugar, de otro texto, porque esa foto o esa imagen o esa gráfica me nutre mi contenido, ahí sí tengo que referenciar cómo lo comenta directamente el manual, o sea, dándole al autor lo que debe de ser. En resumen, si yo hago mi texto y yo hago esa tabla o esa imagen, sí se maneja como figura, el autor. Si la tomo de otro lado, sí tenemos que referenciar con las características necesarias de la imagen, justamente poniéndole el apellido y la fecha de la consulta para al final nutrir con la referencia de esa consulta, ¿sí? Entonces, eso es como deberíamos de hacerlo. En este módulo no lo vamos a ver porque no tenemos pues ninguna imagen. Nada más de repente, creo que por módulos ustedes sí tienen una imagen de generación, creo, y en ocasiones me ponen esa imagen de generación. Esta no es necesario que la citen porque no estamos nutriendo el trabajo académicamente, no sé si me doy a entender, pero si ya manejan, hace como una información directamente, pues ahí sí tendríamos con fotos y poner la gráfica. Ustedes, por ejemplo, la gráfica que hacen, sin embargo, o sea, no les pedimos que la citen porque es de su autoría. Entonces, por eso no tendríamos que citarla. Si ya, si se toma de algún otro lugar, sí tendríamos que copiarla y pegarla. ¿Sale? Entonces, bueno, sí, es algo complejo todo el contenido, pero en verdad este manual está tan sencillo y tan fácil de entender que creo que para ustedes va a ser como muy básico en cuestiones de básico de plagio y toda esa situación que se está manejando ahorita, ¿no? Y bueno, no es solamente el único estilo que se maneja, sino que también hay varios tipos, estilos y demás. Hubo un tiempo hace como un año que estábamos manejando el estilo Chicago y ahora el estilo APA. Es el más generalizado, es el que más entendemos la mayoría, trae una estructura y cada 6 meses o un año está cambiando y se está revolucionando, porque como les comento, el año pasado apenas estilo APA nos indicó que ya podíamos citar o referenciar artículos de Internet de Facebook, por ejemplo. Este año ya debe de marcar de TikTok, ¿sí? Entonces, como está tecnológicamente avanzando tan rápido, pues obviamente sí tenemos que adelantarnos esa parte y por eso se está actualizando y cada vez pues salen más datos, más información de los autores y todo eso para justamente no es lo mismo poner solamente el link y yo revisar un link a revisar directamente un autor o un contenido donde se está manejando la información, ¿sale? Entonces, bueno, si me imagino que todos ya tienen este manual, si no, la próxima semana se los voy a compartir, si no me indican ahorita en el mensaje y los comparto con mucho gusto en la información, ¿sale?
Entonces, es una forma de manejarlos de una forma muy sencilla, muy rápida y bueno, que les puede ayudar mucho a nutrir esas actividades que muchos de ustedes no me la realizaron. Y simplemente por eso, bueno, aparte de dar un poco más de búsqueda en relación a las citas y referencia en cuestión de plagio, también tenemos que buscar directamente esa parte. Por ejemplo, ahorita lo que todavía no está incluido en en esas referencias APA es la inteligencia artificial, por ejemplo. A lo mejor muchos ya manejan lo que es ChatGPT o alguna otra aplicación donde se genera contenido. Sin embargo, si yo checo en que reviso que es generación de contenido por, estas páginas de inteligencia artificial, se considera plagio, aunque todavía no se citen el ChatGPT, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos tomando la idea de alguien más. A lo mejor sí es que, pues, es un robot, es un código, sí, pero no es tu idea, o sea, eso es lo que nosotros queremos defender. No es la definición propia que tú tengas sobre un contenido, la resolución de un problema o la generación justamente de ahorita, si se fijan mucho en este módulo, es generación de, conclusiones o reflexiones. Entonces, si se fijan bien, o sea, en la cuestión de la estructura del contenido de este módulo, no es, digamos, secundario la parte donde, nosotros hagamos los procedimientos, porque en las rúbricas nosotros vemos que lo que trae un gran puntaje en esta parte, lo que es el aspecto de pensamiento crítico. Y esto en todas las actividades de este módulo nos basamos directamente en sus reflexiones. Entonces, yo sé que a lo mejor tú haces una estructura bien contenida matemáticamente, relacionas y haces bien tu estructura, contestas correctamente los cuestionamientos, pero en la conclusión me manejas 2 renglones donde no me explicas para qué estos modelos matemáticos te funcionan, o sea, no se genera una conclusión y un aprendizaje. Los invito a que revisen todos los propósitos de este módulo, y en todos nos va a decir justamente eso, que generas tus conclusiones, que haces tus reflexiones, que qué es lo que te deja realmente esta parte de actividad. Y si se fijan tanto en crítico como en cognitivo, aquí escribe una conclusión de 5 renglones. Si no me la completas los 5 renglones, pues obviamente no te voy a poder calificar esta actividad. Entonces, sí, por favor, es muy importante porque es parte aparte, obviamente, de todos los modelos matemáticos que estamos viendo y todos los resultados, es lo que a ustedes se les está quedando con esta conclusión, con esta reflexión de lo que estamos haciendo. Entonces, sí les voy a encargar mucho esa parte, por favor. Y bueno, que ya sabemos que toda la estructura del contenido dentro de las actividades, pues calificamos directamente con base a la rúbrica. Entonces, estamos en eso trabajando y pues bueno, por favor, acaten esa instrucción para pues obviamente no bajarles los puntos correspondientes, ¿no? Entonces, por favor, hay que hacer esa parte. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda porque pues creo que las actividades de esta semana son muy sencillas. La próxima semana siempre me gusta adelantar un poco porque hay una actividad donde es algo confusa, ¿sí? Esta actividad es la actividad número 3 a la universidad. Es algo confusa. Manejan como una estructura y un contenido donde generalmente me lo dividen en 2 tablas. Entonces, bueno, no quiero aterrizar ni adelantarme en la actividad. Si ustedes quisieran revisar en YouTube, hay información de esta semana, por ejemplo, de la semana, de la sesión número 3 semana número 2
en mi perfil para que ustedes lo revisen y vayan viendo cómo es la estructura de la actividad, porque aquí en esta actividad se me equivocan mucho. Entonces, por favor, chequen antes de empezar, si es que así lo quieren hacer, o me esperan el miércoles para ver cómo se hace el contenido de la información, ¿sale? Entonces, bueno, si no tienen alguna otra duda, me despido y pues nos estamos viendo en la plataforma, esperando que este fin de semana terminen todo lo que estamos trabajando. Recuerden que ya el foro aprendiendo, ya le di la conclusión. Sin embargo, ustedes pueden seguir escribiendo, ¿sale? O sea, no por eso ya se cierra el foro, pero pueden seguir trabajando en él. Y bueno, si no hay ninguna otra duda, me despido y seguimos en contacto vía plataforma, vía correo electrónico o por estas sesiones. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias, Nicole, por su asistencia. Espero que tengan un excelente fin de semana y estamos viéndonos. Que descansen y hasta luego.